Continuamos. En este contexto ya tenemos una situación que nos describen acá y dice, un inspector investiga un caso de asesinato y tiene a Jesús, Pedro y Mateo como sospechosos. Se sabe que uno de los tres sospechosos es el culpable, o sea que necesariamente entre ellos tres está el culpable. Y el inspector recogió las siguientes declaraciones. Jesús dice, yo no fui y Pedro tampoco. Pedro dice, Jesús no fue, lo hizo Mateo. Mateo dice, yo no lo hice, fue Jesús. Y el inspector sabe además que uno de ellos ha dicho la verdad, otro ha mentido en todas sus afirmaciones y otro solo en una de ellas. Miren que este enunciado lo que nos está haciendo referencia es, si analizamos la estructura de lo que dice cada uno de los sospechosos, cada uno ha dicho dos afirmaciones o ha hecho dos afirmaciones. Por ejemplo, Jesús dice yo no fui y Pedro tampoco. Pedro dice, perdón, Jesús no fue, lo hizo Mateo. Acá nos están entregando las condiciones bajo la cual nosotros tenemos que analizar el ejercicio y es, uno de ellos, ambas afirmaciones fueron verdaderas, en otro de ellos, ambas afirmaciones fueron falsas y en el tercero, una fue verdadera y la otra fue falsa. Solo que no podemos garantizar cuál es cada uno de ellos o a quienes corresponde, quién dijo la verdad, quién dijo mentiras en ambas y quién dijo una sí y la otra no. Nuevamente, con esta información se puede afirmar con certeza, nuevamente aparece la palabra certeza, es decir, tenemos que estar absolutamente seguros de lo que vamos a afirmar. Listo, entonces al igual que hicimos en el ejercicio anterior, en este caso vamos a resolver la situación suponiendo el argumento de cada uno de ellos y considerando una situación particular. En este caso nosotros tenemos tres posibilidades, o suponer cuáles son los dos verdaderos, o suponer quién es el que dice una verdad y una mentira, o suponer quién dice las dos falsedades. Por ejemplo, yo me voy a ir por suponer quién está mintiendo en ambos casos. Entonces yo en este caso voy a suponer que Jesús fue el que mintió en ambos casos, que esta primera es falsa y que esta segunda es falsa. Y de acuerdo a lo que me vaya arrojando la situación de Jesús, voy a analizar lo demás. Entonces, si yo asumo que Jesús dice yo no fui y esto es falso, de acá yo tengo que deducir que lo contrario es lo verdadero. O sea que de acá concluyo que fue Jesús. Pedro tampoco. Pues al decir que Pedro tampoco fue, y si asumo que eso es falso, entonces quiere decir que Pedro fue. Pero entonces acá me voy a encontrar con que tengo dos culpables, tanto Jesús como Pedro. Y en las condiciones del enunciado nos dijeron que solo uno de ellos era culpable. Luego esta suposición que hice de falso para Jesús, ambas proposiciones, no es coherente y ya la debo descartar. Vamos entonces ahora a suponer que las dos falsas son las que dice Pedro. Entonces voy a suponer que esto es falso y que esto es falso. Entonces, nuevamente, si él me dice que Jesús no fue y eso es falso, quiere decir que fue Jesús. Lo hizo Mateo y eso es falso, quiere decir que no fue Mateo. Ya aquí, con estas dos, digamos que tiene sentido. Entonces tengo que, de acuerdo a lo que analizo acá, voy a mirar qué me encuentro en los demás. Entonces, si fue Jesús es verdadero, acá Jesús me está diciendo que él no fue. Y obviamente, si yo asumo que esto es verdadero, esto tiene que ser falso. Pedro tampoco, pues obviamente, si fue Jesús y solo hay un culpable, entonces Pedro no pudo haber sido, o sea que esto tiene que ser verdadero. Miren que estas de acá no es que yo las supuse, las estoy deduciendo de acuerdo a lo que me encontré al considerar estas dos como falsas. Me voy para lo de Mateo y dice yo no lo hice. Si él no lo hizo, quiere decir que esto es verdadero porque ya sabemos que Jesús es el culpable en este análisis.
y fue Jesús. Quiere decir que esto es verdadero. Miremos que aquí ya nos encontramos una situación que puede ser coherente con la situación del enunciado. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que aquí hay dos verdades, aquí hay dos falsedades y aquí hay una falsedad y una verdad. Y estamos encontrando solo uno de los culpables. O sea que según este análisis podemos decir que fue Jesús. Si nos devolvemos a las opciones de respuesta, entonces nos dice, ¿Jesús es el asesino? Puede que sí, puede que sí. ¿Pedro es el asesino? De acuerdo a esto vemos que no. ¿Mateo es el asesino? De acuerdo a esto vemos que no. Y la opción D nos dice que no hay información suficiente para determinar quién es el asesino. Pues ya por acá podríamos determinar quién es, pero no se nos puede olvidar que nos falta evaluar una posibilidad, porque ya evalué el hecho de que las dos falsas fueran de Jesús o que las dos falsas fueran de Pedro. Entonces ahora lo que voy a hacer es evaluar la última posibilidad para ver con qué me encuentro. Entonces en esa última posibilidad vamos a suponer que las dos afirmaciones de Mateo son falsas. Esta es falsa y esta es falsa. Entonces, si Mateo me dice yo no lo hice y eso es falso, quiere decir que Mateo lo hizo. O sea que él es el culpable. Si fue Jesús y eso es falso, entonces quiere decir que no fue Jesús. Y de acuerdo a esto voy a ver qué deduzco en los otros enunciados. Si Jesús dice que yo no fui, pues obviamente Mateo lo hizo, esto es verdadero, y Pedro tampoco, como Mateo lo hizo, esto es verdadero. Ahora, Pedro dice que Jesús no fue, esto es verdadero, y lo hizo Mateo, ya sabemos que fue Mateo, esto es verdadero. Aquí hay una situación que es coherente a partir de estos dos enunciados, pero que no es coherente con la situación del enunciado. ¿Por qué? Porque llego a que las dos de Mateo son falsas, pero que en el caso de Jesús y Pedro ambas enunciados son verdaderos. Y ya dijimos que solo uno de ellos dice ambos enunciados a ambas afirmaciones como verdaderas y el otro es una verdadera y uno falso. Luego que esta situación no cumple con las condiciones del ejercicio. Luego, la situación anterior donde decíamos que había sido Jesús el asesino es la opción de la que tenemos certeza, porque bajo esa opción sí tenemos información y pues obviamente ya esta opción D no sería viable. Ahí tendríamos información y total certeza de que Jesús es el asesino para que se puedan cumplir las condiciones del enunciado. Siguiente pregunta. En una reunión hay 52 personas, de las cuales 12 mujeres no usan lentes. Además, se sabe que 30 son hombres. Si en la reunión hay 30 personas que usan lentes, entonces el número de hombres que usan lentes es. Vamos a tener entonces que acá nos están hablando de una cantidad de personas que nos están discriminando inicialmente de acuerdo a una condición, y es el género. Los hombres y las mujeres. No hay ningún elemento que pueda pertenecer a ambos conjuntos. En este caso vamos a decir que esos elementos son disyuntos. Y en cada caso nos están dando usa lentes y no usa lentes. Usa lentes y no usa lentes. De acuerdo a eso vamos a analizar entonces las condiciones que nos están estableciendo. Por un lado nos dicen, hay 52 personas, o sea que en total, el total de estas cuatro casillas me debe dar una suma de 52 personas, de las cuales 12 mujeres no usan lentes. Mujeres que no usan lentes son 12. Además se sabe que 30 son hombres, es decir, acá entre estos dos debe haber 30 personas. Vamos a tener entonces que entre estos dos son los que usan lentes, tendríamos 30 personas.
Con esa información podemos deducir lo siguiente: si 30 son hombres y el total de personas son 52, pues necesariamente la cantidad de mujeres deben ser 22 para que el total de personas me den 52. Ahora, de esas 22 mujeres yo ya tengo que 12 no usan lentes. Necesariamente 10 tienen que usar. Y al saber que 10 mujeres usan lentes y el total de personas que los usan son 30, pues obligatoriamente debe haber 20 hombres que los usan. Y si ya sé que hay 20 hombres que usan lentes y el total de hombres son 30, entonces debo tener 10 hombres que no usan lentes. Miremos que tengo 20 más 10, 30 más 10, 40 más 12, 52. Luego ya sé las cantidades de cada una de las características y a nosotros nos están preguntando por el número de hombres que usan lentes. En este caso, el número de hombres que usan lentes son 20 personas. Siguiente pregunta. La proposición "no todas las viviendas del municipio resultaron averiadas por el sismo" tiene el mismo significado lógico que. Cuando hablamos de significado lógico, es decir, construyamos un enunciado que sea equivalente a este que nos están dando. Miren que aquí hay un cuantificador, en este caso es un universal, pero a la vez ese universal está siendo negado, no todas. Entonces están negando un universal. Y normalmente tendemos a pensar que la negación de un universal es decir ninguno. Y esto es incorrecto. Negar un universal no quiere decir que ninguno lo cumple. Cuando yo digo que no todos cumplen algo, lo que estoy diciendo es que existe como mínimo. Es decir, la negación de un universal es un existencial en el que la condición no se cumple. No, nunca vamos a decir que negar un universal es que ninguno lo cumple. Esto es un error. Entonces, si a mí me dicen que no todas las viviendas del municipio resultaron averiadas por el sismo, es porque al menos una de ellas, o como mínimo una de ellas, no se afectó por el sismo. Al negar el universal estoy diciendo que al menos uno existe y que no cumple la condición que me están dando. ¿Y cuál es la condición que me están dando? Que fueron averiadas por el sismo. En este caso no se afectó por el sismo. Entonces vamos a ver cuál de ellas es equivalente a esa situación. Muchas viviendas del municipio no resultaron averiadas por el sismo. Yo no puedo garantizar esto. Porque yo solo, al negar esto, lo único que puedo garantizar es que existe como mínimo una. Yo no puedo garantizar que haya muchas. Todas las viviendas del municipio no resultaron averiadas. Ya sabemos que no es que ninguna no cumpla con esa condición. Luego esto tampoco es lógico. Al menos una vivienda del municipio no resultó averiada por el sismo. Esa sí es coherente. Y menos de la mitad de las viviendas del municipio, ya que incluso nos están dando una proporción que no necesariamente se deduce de este sentido lógico del enunciado que nos están dando. Luego esto tampoco es coherente. Como tal, la opción correcta es la C. Finalmente, para terminar esta parte de la asesoría, pues vamos a analizar este problema. Dice que una biblioteca tiene 35 libros de matemáticas. Este es el total de libros que hay en la biblioteca, que están divididos en las siguientes categorías: álgebra, trigonometría y geometría. Y al clasificarlo se obtuvieron lo siguiente. Hay 20 libros que tratan de álgebra, hay 14 libros que tratan de trigonometría y hay 15 libros que tratan de geometría. Un error que tendemos a cometer es que sumamos esto y decimos, pues no es lógico con estos que haya 35, porque si sumo esto me da más de 35. Lo que pasa es que acá en ningún momento nos están diciendo que los temas que trata el libro son únicos. Es decir, los libros no son estrictamente de álgebra. Un mismo libro puede tener
Puede ser que solo tenga tema de álgebra o puede tener tema de álgebra con geometría o de álgebra con trigonometría o incluso puede ser un libro que tenga los tres temas. Luego, acá lo que nos están diciendo son la cantidad de libros que tocan al menos un tema de álgebra o al menos un tema de trigonometría. No quiere decir que sean estrictamente solamente de álgebra, solamente de trigonometría y solamente de geometría. Acá vamos a encontrar que toquen dos temas, álgebra y trigonometría, 7, y así sucesivamente tenemos las otras condiciones. De acuerdo a eso, nos hacen dos preguntas. Para analizar este tipo de situaciones es recomendable siempre hacer un esquema que nos organice esta información. Entonces lo que vamos a hacer necesariamente es que esa situación se va a poder representar como esto. Unos diagramas donde yo voy a decir, acá están los libros que me tratan de álgebra, acá están los libros que me tratan de trigonometría y acá están los libros que me tratan de geometría. Y ojo, puede que existan libros en esta biblioteca que no traten ninguno de estos temas. Entonces no quiere decir que los 35 tienen que estar contenidos en estos, porque aquí me dicen que son matemáticas. Entonces puede que exista algún libro que esté en esa biblioteca y que quede por fuera de estas tres temáticas. Cuando se analiza una estructura como esta en análisis de conjuntos, normalmente se recomienda en la medida de lo posible llenar la información de adentro hacia afuera, es decir, desde la intersección de los tres conjuntos hacia afuera. Si yo garantizo esta zona de la... Si yo inicio desde esta zona de los conjuntos, pues necesariamente en esta zona van a quedar ubicados los libros que trabajen los tres temas, álgebra, trigonometría y geometría. Y acá me los están dando. Son dos libros. Luego acá puedo ubicar el número 2. Ahora voy a analizar los libros que me trabajan álgebra y trigonometría. Acá me dicen que álgebra y trigonometría son 7. Pero ojo, de esos 7 libros, yo acá ya tengo contados 2, porque estos 2 libros me trabajan también álgebra y trigonometría. Yo no puedo colocar el 7 acá, porque si coloco el 7 acá, estaría garantizando que hay 9 libros que trabajan ambos temas y estaría yendo en contra de la información que me da el problema. Luego, como son 7 en total y ya tengo 2 que me trabajan esos dos temas, entonces acá deben ir 5. Si soy coherente entonces con lo que acabo de decir, trigonometría y geometría son 6, pero ya tengo 2, entonces me quedan 4. Luego álgebra y geometría son 5, ya tengo 2, entonces me faltan 3. Y nuevamente, así como ya hice el análisis de los que ya incluí, miren que aquí ya llevo 5 y 2, 7 y 3, 10. Ya llevo 10 libros que me trabajan álgebra y en total son 20. Luego, eso quiere decir que me faltan 10. De la misma forma, de trigonometría son 14, pero ya llevo 11. Luego me faltan 3. Y de geometría son 15, pero ya llevo 9, me faltan 6. Si sumamos, voy a tener 15, 18, 20, 30, 33 libros. Y en total eran 35. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 2 libros que están por fuera de estas temáticas, es decir, que no tocan ningún tema de álgebra, ninguno de trigonometría y ninguno de geometría. Teniendo organizada la información en este esquema, pues ya nos podemos devolver y mirar las preguntas. El número de libros de matemáticas que tratan temas de álgebra o trigonometría, pero no de geometría, y aquí ya viene un conector lógico. Álgebra o trigonometría. Este O es un conector lógico que dice que cumple alguna de las dos condiciones. Es decir, cuando me dicen álgebra o trigonometría, pues me están haciendo referencia a todo lo que está en esta zona. Pero no es la única condición, pero no de geometría. Luego, si me excluyen que traten de geometría, entonces esta zona de acá quedaría excluida. Luego, si trabajan álgebra o trigonometría, pero no geometría, estamos considerando solo estos 10, estos 5 y estos 3, es decir, 15, 18 libros, que corresponde a la opción D. Y finalmente,
El número de libros de matemáticas que no tratan ninguno de los tres temas, ya lo habíamos conversado, son 2. Luego corresponde a la opción C. Listo, muchas gracias y con esto terminamos este análisis de ejercicios relacionados con la categoría de análisis del lenguaje.